Buenos días, bienvenidos a este espacio de educación virtual. Le habla su facilitadora Yuraima Coronel. Para mí es un placer compartir nuevamente este espacio con ustedes de la asignatura Fundamento Legal del Sistema Educativo. Hoy vamos a desarrollar mm, dos aspectos que se van que se van a evaluar en dos actividades diferentes de la planificación que están hechas en la plataforma, que es la unidad 2 del ordenamiento jurídico y la unidad 3 de leyes y reglamentos que regulan el sistema educativo colombiano. Pues, preferí unirle las dos actividades para que pues tener un poquito más de amplitud y cualquier duda que tengan, pues con mis modestos conocimientos se la puedo ayudar a solucionar y de manera tal de que la actividad que realicemos en la asignación evaluativa sea la mejor para tanto para ustedes como para mí. El ordenamiento jurídico, como lo dije también en la primera actividad, es un conjunto de reglas escritas, principios y valores que regulan la organización del poder, las relaciones con los ciudadanos, las garantías de los derechos, las relaciones entre ellos, así como ordenan las políticas públicas en beneficio del interés general. En sí, el ordenamiento jurídico es el compendio general de leyes y de normas que son pues estipuladas y realizadas por el Ejecutivo Nacional. Y ahí se crean las leyes, las normas, ordenanzas y todo en materia educativa, que es la que nos interesa a nosotros en nuestra asignatura. Ellos las hacen de o sea, todas las actividades de todo el sistema de ordenamiento jurídico colombiano, pero nosotros vamos a hablar acerca de la educación. Primero que todo, pues tenemos que saber que el ordenamiento jurídico, aparte de los acuerdos internacionales que tiene Colombia, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Colombia del 91, es quien dictamina a nivel macro todas las políticas, normas y leyes en toda la materia, especialmente en el sistema educativo. La Constitución Política de Colombia contiene un capítulo de los derechos fundamentales que se inician desde el artículo 11 hasta el 41, los derechos sociales, los económicos, los culturales, que van a partir del artículo 42. Por lo menos, por citar alguno, el artículo 11 te habla del derecho a la vida, que es inviolable. El 12, de que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas o ni maltratos. El artículo 42 nos habla de los derechos de la familia. El artículo 41 nos habla de las instituciones, que en todas las instituciones educativas de educación, o bien sean privadas privadas o públicas, están obligadas al estudio de la Constitución y de acerca de la parte de la institución cívica y toda aquella parte de normas, principios y valores y deberes y derechos de los colombianos. El artículo 78 dictamina que la ley regulará el control y calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización y toda aquella cuestión. Y el artículo específico que nos habla de la educación es el 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Entonces, entre los deberes y derechos, porque es un deber y es un derecho del ciudadano y un deber del Estado, está tipificado en la Constitución Política, la educación. También te habla de los principios, de que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad y en los beneficios de las personas, o sea, de todas las personas que forman parte de los pobladores del Estado. Entonces, fíjense cómo la Constitución tiene enmarcado todo lo que es el compendio de leyes
que rigen todos los sistemas colombianos. La estructura, la norma jurídica, el ordenamiento jurídico colombiano, como les hablé en la primera clase, está la pirámide de Kelsen. Por encima de la Constitución Política de Colombia están los tratados internacionales de derechos humanos y de derechos educativos que el país firma con otros estados. Eso es lo que llamamos derecho internacional público. Luego están las leyes, los decretos legislativos, los decretos de ley, que esa es la parte legislativa, que es la que determina el Ejecutivo para direccionar y administrar todos los entes centralizados y descentralizados que tiene el Estado. Luego vienen los actos administrativos, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, los acuerdos, que es la rama ejecutiva, que son los órganos de control. Acuérdense que esto lo hablamos en la primera clase cuando hablamos de nociones básicas de derecho. Luego viene la parte de las sentencias, que son las jurisprudencias, que son la parte que se maneja en la rama judicial. Con respecto al sistema educativo en sí colombiano, está dividido en la educación básica, la media, la superior. La básica pues tiene preescolar, básica primaria, básica secundaria. La media tiene media académica, la media técnica. Luego la superior tiene posgrados, postdoctorados, doctorados, maestrías, especializaciones, que son son aquellas partes educativas de formación profesional luego de haber adquirido los títulos de pregrado, que son universitarios, tecnologías y los técnicos profesionales. Entonces, y en la educación para el trabajo, en el desarrollo humano y la educación informal, esos son otros aspectos que está estructurado el sistema educativo colombiano, que es la formación laboral y ocupacional, la académica para la validación de grados, de niveles, tenemos la educación informal, es la educación continua, la informal, que son toda aquella serie de diplomados, de especializaciones técnicas y todo que se realiza en la difusión artística, es todo aquello que forma parte de lo que se denomina educación informal. No se le dice informal por decir que no es la formal que estamos hablando de que es básica para, o sea, que es regular para todos los pobladores, sino esta es otra rama de la educación, por demás importante en conocer por todos nosotros. Con respecto a los principios fundamentales del sistema educativo, primero que todo, no debemos olvidar, No, por es que el favor, carro iba para el creo lugar que más hay alguien bonito de conectado Colombia, o sea, la mejor vida. con volumen Iba con los pies alzando el en carro, sí, el porque pasó micrófono. fue Por así favor, le agradezco y lo volvimos, mira. silencie, Ay, yo qué pero iba a está saber cómo le dicen a obstaculizando, uno, por favor. famosito, coge, llega al ruedo y desvía para Como allá. estamos diciendo, el objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Eso según Spencer. La educación, según la política colombiana, es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. ¿Por qué decimos que es un servicio público? Porque lo brinda el Estado. El Estado es el que debe ser el garante de que todos los colombianos tengan acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los valores institucionales y educacionales. La política de calidad el sistema colombiano tiene pautado un decreto que es 20 de comida para él. el 20 de 1250 del comida para él. 2009, que fundamenta la calidad, se fundamentó sobre una política de calidad en Le la está ayudando educación. a tu ¿Qué jefe. busca? ¿Qué busca esa política de calidad? Mejorar tanto el sistema educativo impartido como mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la medida en que se dictaminan decretos, leyes, resoluciones para ser puestas en práctica por las instituciones educativas al momento de impartir la enseñanza, esta política de calidad está orientada a mejorar, a fortalecer el proceso formativo, de manera tal de que ese producto que crece, que son los estudiantes Voy formados, 400, cuando voy vayan 400. al campo laboral, pues vengan formados de una manera fundamentada en políticas de calidad en Va a venir a educación. robar, Robert.
Por eso el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será según la Constitución obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad. Se comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 años de educación básica. La educación básica es gratuita en las instituciones del Estado, que son las instituciones que nosotros denominamos públicas. Las privadas pues, tienen el perjuicio del cobro de los derechos académicos y a quienes lo puedan sufragar. Esa parte de la educación pública y la educación privada, pues está dictaminada en todas partes del mundo. Todos tienen acceso a la educación dependiendo de su nivel socioeconómico y de la manera en que ellos tengan a bien quererla adquirir y poderla adquirir. Por eso es que la legislación vigente del sistema educativo colombiano habla de los principios fundamentales del sistema, que están todos amparados, como les dije anteriormente, en las políticas de la Constitución, en la Ley General de Educación del 94, la cual señala las normas generales para regular el servicio público de la educación. Se fundamenta en los principios de la Constitución, el derecho que tiene toda persona a tener acceso a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, y todo aquello que se vuelve un compendio de leyes que el Estado colombiano ha dictaminado a fin de regularlo, de fomentarlo y de prestar el mejor servicio de educación a sus ciudadanos. Por lo menos también tenemos todo aquel compendio de políticas, normas y regulaciones a nivel internacional y nacional que Colombia tiene suscrito. Primero que todo tenemos a la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, que es lo que se denomina la UNESCO. La UNESCO es el organismo a nivel internacional que regula y pone las pautas a nivel mundial del manejo de la educación, la ciencia y la cultura. Ellos siempre están fundamentados en el desarrollo sostenible, en el mejoramiento del acceso a la educación de todos los pobladores, especialmente aquellas personas que son más vulnerables, que tienen menos acceso a la educación por su condición económica y también por el lugar donde habitan. Por lo menos Colombia tiene bastantes zonas rurales donde las personas, pues, por su ubicación geográfica y por su condición social y económica, pues no tienen el mismo acceso a la educación como lo tienen las otras zonas que son un poco más pobladas. Entonces, fíjate, existe unas líneas de acción para regular aspectos de la escuela, los planes nacionales de cultura, la formación de los docentes, la discriminación, eliminar la discriminación para evitar el bullying, para tener que todos tengan el mismo derecho a la educación, modelos educativos, el PEI. Todos los años las instituciones, de acuerdo a los lineamientos que indica el Ministerio de Educación Nacional, crea el PEI, que es como un plan macro de todas aquellas actividades, planes siguiendo lineamientos emanados del ente rector de la educación, donde crean proyectos educativos para fortalecer y para mejorar la calidad educativa impartida en cada institución educativa. Tenemos que las 4 cartas internacionales de la educación promovidas por la UNESCO son, o sea, son un compendio de que establece deseos y voluntades para la mejora en la convivencia democrática de las personas y de los pueblos, con la ayuda del conocimiento, con la ayuda del tener acceso a todo aquello que comprende la situación geográfica de cada región. Como les dije anteriormente, o sea, hay desigualdad en la distribución del acceso a la educación, está muy marcada por los aspectos geográficos de cada país. Colombia no escapa a ello. Y también de 2 años para acá, pues se han impartido muchas normas y muchos lineamientos en materia de solventar el acceso a la educación, producto con la generación del confinamiento por la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. Entonces se han creado una serie de lineamientos, por lo menos
este proceso educativo que tenemos actualmente de estas clases sincrónicas, aparte de que pues también existe la educación a distancia a nivel mundial para llegar a todos los rincones del mundo, se ha fortalecido y se ha fomentado un poco más en estos momentos de pandemia, donde pues por todo este problema no podemos tener clases presenciales de manera más regular en todas las instituciones, sobre todo la parte de la educación primaria, la educación preescolar, la educación, la básica primaria y la básica media, donde pues ha habido, si se quiere, un choque bastante fuerte cultural, de infraestructura tecnológica de las instituciones. Para nadie es un secreto que hay muchas instituciones que pues se han visto demasiado diezmado su sistema formativo debido a que no tienen infraestructura tecnológica para llegar a todos sus estudiantes. También hay muchas zonas rurales que no tienen gran acceso a internet, y si no se tiene buena internet y no se tienen equipos electrónicos acordes a esos adelantos tecnológicos, este tipo de actividades son difíciles de realizar. Entonces, la UNESCO, a través de sus lineamientos en cuanto a la educación, la ciencia y la cultura, ha dictaminado una serie de orientaciones a los estados para que ellos los pongan en práctica a fin de minimizar todos estos problemas que se nos han derivado producto de la situación que tenemos de 2 años para acá. Tenemos que los proyectos educativos según el contexto mundial, que son los desarrollados por la UNESCO, que se llevan a cabo en Colombia, se ha manejado mucho los proyectos de innovación educativa, la calidad educativa. Todo esto tienen como meta principal aprovechar las oportunidades para la educación, que ésta sea más inclusiva, más eficiente, que sea resiliente ante, antes, durante y después de esta crisis que estamos sobrellevando, porque anteriormente teníamos otra clase de problemas que también hacían escaso el acceso a la educación, el que todos los ciudadanos pues tuviesen aquella parte de poder tener acceso. Hoy día nos enfrentamos a la pandemia. Las escuelas, la mayoría pues están cerradas, hay que proteger la salud, la seguridad, la nutrición de los estudiantes, evitar la pérdida de aprendizaje mediante el aprendizaje a distancia. No es lo mismo, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, aprender desde su casa, desde un computador, recibiendo clases a distancia por sus docentes, que tenerlo de una manera presencial. Entonces hay que, este problema, esta situación nos tiene que crear fortalezas para aprender a aprovechar la educación a distancia, los beneficios que tiene la educación a distancia, aprender, desaprender para aprender, tanto el educador como cuando él aprende cuando él desaprende y aprende de nuevo, hace lo mismo con sus estudiantes. Entonces, el ir preparando a fin de que cuando las escuelas puedan reabrir, evitar el aumento de la deserción escolar, proteger la salud y la seguridad de la escuela, prepararse para reaperturas escalonadas y parciales que son las que se han venido suscitando ya en lo que va de este nuevo año lectivo escolar, preparar a los docentes para evaluar las pérdidas de aprendizaje y reducir las deficiencias, porque no es ningún secreto para nadie que todo este problema al que nos enfrentamos así fue casi de un día para otro, ha dejado de grandes deficiencias en el sistema formativo, en el aprendizaje, sobre todo en los niveles, en las etapas iniciales de la educación. Entonces hay que proporcionar un financiamiento adecuado que permita cubrir todo aquello, todos estos problemas, todas estas deficiencias, recuperar espacios que se han perdido. Por lo menos hay muchas universidades que no estaban suficientemente preparadas para enfrentarse a esta contingencia en la cual nos estamos enfrentando. Entonces ha habido esa parte que les toca que, este, mm, si se quiere, en muchas oportunidades cerrar espacios y ser, si se quiere, un poco copartícipes del problema de la deserción escolar.
También durante todo el ciclo aprovechar las oportunidades para mejorar el sistema. Todos estos problemas con los cuales nos estamos enfrentando tienen que servir de, de fundamento, de experiencia. ¿Para qué? Para en un futuro saber cómo nos vamos a enfrentar cuando tengamos casos de Dios nos ampare y nos favorezca y no sea de nuevo una pandemia de esta tan destructiva, pero sí cualquier otra contingencia que nos obligue a llevar un sistema educativo a distancia. Entonces hay que aprender a implementar suficientes enfoques que nos den respuestas positivas para, para mejorar el sistema educativo, la distancia cuando tengamos las clases presenciales, las partes presenciales y empezar a crear estrategias para reconstruir el sistema educativo, porque los sistemas educativos están bastante deteriorados en casi la mayoría de los países del mundo. En cuanto a las leyes que regulan el sistema educativo en Colombia, ya volvemos de nuevo a la pirámide de Kelsen, que es quien regula a nivel macro y micro la parte del sistema educativo en Colombia, aparte de los acuerdos internacionales, específicamente los de la UNESCO, tenemos la Constitución, el artículo 67, que es el que nos habla de la educación, tenemos la Ley General de Educación o Ley 115, la Ley de Educación Superior, la cual es reglamentada por la Ley 30 de 1992. Tenemos la 749, que es una ley que introduce modificaciones a la educación superior colombiana. La Ley 119, que es la del Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA. La resolución 812 del SENA, que está planteando una reestructura. El decreto 1800 de la Ley de Educación Nacional, que reglamenta parcialmente ciertos aspectos de la ley 115, o sea, son decretos que se dictaminan para ir mejorando ciertos aspectos de la ley macro que amerita por tantas circunstancias que se han ido suscitando del 94 hacia acá, más de 26 años, 27 años, 28, ir mejorando ciertos aspectos que reglamenta o regula la ley de manera parcial. Tenemos el decreto 2020 del sistema de calidad de formación para el trabajo. Hay también ordenanzas que son los planes de CELES de educación, los planes nacionales de desarrollo, los PEI, las políticas departamentales para la calidad educativa. Fíjense cómo el sistema educativo colombiano ha venido creando a lo largo del tiempo una serie de resoluciones, de leyes, de decretos en pro de fortalecer el sistema educativo, enmendar desviaciones, enmendar posibles deficiencias para fortalecer y brindar a sus estudiantes un sistema educativo de calidad. Estos instrumentos en materia educativa que se tienen son todas aquellas vías o aquellos canales que se utilizan para mejorar los planes transformadores del aula, las mejores de las prácticas educativas del docente, donde se dictaminan guías, materiales, cómo mejorar la evaluación en el aula, la parte didáctica, las reformas curriculares. Otro aspecto que es muy importante, que es la formación del docente. El docente colombiano cada día se ha esforzado por profesionalizarse. Esta maestría pues es una muestra de ello, donde los docentes pues están buscando nuevas vías para mejorar su praxis pedagógica, todo en pro de mejorar el proceso de aprendizaje de los niños, brindar un material actualizado y pertinente de acuerdo a cada grado de la básica primaria o la básica primaria, media. Contribuir con la labor de los docentes en el aula a fin de que cada día mejoren más su praxis profesional, apoyar la formación del docente de una manera pedagógica, una manera didáctica. También se tienen muchos materiales y escenarios y vías virtuales, esos sistemas de la evaluación académica fundamentada en las plataformas de internet que tienen las universidades y que muchas instituciones educativas ahorita pues también las han implementado bastante, todo en pro de mejorar los estándares básicos de competencias, tanto las competencias que tiene el docente, que debe tener el docente
para impartir su proceso de enseñanza, como aquella competencia que debe tener el estudiante para adquirir un aprendizaje significativo que le sirva no para el momento, sino para toda su vida. Entonces, también sé que se han creado muchos instrumentos y aspectos donde se mejore lo que es el lenguaje, la matemática, la ciencia, la geografía, que son asignaturas que forman al estudiante para toda la vida. El lenguaje, la matemática, la ciencia, son conocimientos que en todos los aspectos, tanto educativos y profesionales y laborales que tengamos los seres humanos, forman parte de ese pilar fundamental, de esa base, el cimento que nos forman a nosotros cuando estamos en nuestro proceso inicial de educación, que es para toda la vida. También tenemos que en cuanto a leyes, decretos y resoluciones en materia educativa en Colombia, pues tenemos todos aquellos decretos que se han ido implementando para hacer frente al COVID, la mejora del currículo, cómo se ha ido mejorando lo que es el contenido de los planes del currículo de acuerdo a cada nivel de la educación, cómo ha ido mejorando el proceso de planificación, cómo el docente tiene que planificar hoy día de otra manera, fundamentado siempre en la ley, nunca olvidando las leyes, lo que dictamina la Constitución, lo que determina la UNESCO, tener, cuando planifica el docente debe tener conocimiento de que todos esos contenidos del currículo están fundamentados en las leyes, que hay que respetar y primero hay que conocer, respetar y saberlas implementar. Y también cuando se planifica el currículo, saber y tener el latino suficiente para proyectarle la parte evaluativa, que es demasiado importante, no obviar los lineamientos emanados de la ley de educación. El currículo es como le estaba hablando, de la importancia de la planificación curricular, que es la que va a determinar el cómo, cuándo, cómo, las necesidades de la comunidad, enfocarse todo en cuanto a la educación. Y el currículo incluye todos aquellos elementos que forman parte del plan académico, desde planes de estudio hasta el lugar donde se está ubicado, los aspectos escolares, los aspectos legales que fundamentan la materia educativa. Fíjate, por lo menos, a grosso modo, los principales artículos de la Ley de Educación Nacional está el 72, que es el de la supervisión que coordina y evalúa el proceso de supervisión. La parte del artículo 77 de los diplomas, los títulos emanados por el ministerio. El 78, que son los programas de apoyo de salud, nutrición, recreación. El artículo 79, que es el de los útiles escolares y gratis al principio del ciclo educativo. El 85, que son las becas. El 93, que es la parte cultural, la traducción de la ley en los 4 idiomas indígenas. Pues es que Colombia tiene mucho soporte, mucha parte de educación indígena, porque tienen bastantes etnias. El artículo 58, que es el reglamento del ciclo escolar, los periodos electivos, los 180 días de clase, las vacaciones y todo aquello que está comprendido en las leyes y decretos y resoluciones en materia educativa. Tenemos también que últimamente pues ha tocado que implementarse los protocolos de ingreso, trayecto y llegada de las rutas escolares producto de la pandemia, como usar el tapaboca para el ingreso del vehículo de manera permanente dentro del territorio donde está la institución, distribuir las personas, garantizar el distanciamiento social, el aseo de las manos, el manejo del alcohol, la distancia entre los estudiantes, tomar la temperatura antes de ingresar al bus escolar, limpiar y desinfectar el vehículo cada vez que se hace un cambio de ruta de estudiantes. Todo aquello forma parte a grosso modo de todas aquellas leyes, decretos y resoluciones que en materia educativa dictamina el sistema educativo colombiano, que es aspectos muy importantes a saber por el docente, a saber por todo ciudadano, porque si nosotros no conocemos las leyes, no conocemos nuestros derechos, no podemos cumplir con nuestros deberes. Y
si no respetamos los deberes, no podemos hacer valer nuestros derechos. Esos son dos aspectos, dos principios fundamentales de la ley que están interrelacionados y de los cuales nosotros no nos podemos desligar. Quiero cerrar esta disertación con un pensamiento de Nelson Mandela. Para nadie es un secreto quién era Nelson Mandela. Y él decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación rompe fronteras, acerca distancias, mejora los aspectos fundamentales de todo un país, de todo un estado, dignifica a los ciudadanos, en fin, son tantos los aspectos que la educación acerca a todos nosotros que es muy importante que nosotros las manejemos, que nosotros aprendamos a tener todo aquello que engloba el sistema educativo, tanto de nuestro país como de en cualquier sitio, en cualquier lugar donde nosotros estemos desarrollando nuestra labor educativa. Fíjate, aquí tengo el plan de evaluación. Vamos, nosotros hicimos la primera unidad, que fue las nociones generales del derecho, que lo hicimos a través de un mapa conceptual. Vamos ahorita, tenemos todavía unos días más para hacer el trabajo monográfico del ordenamiento jurídico. Es un trabajo monográfico, como su nombre lo dice, las monografías mínimo son 5 cuartillas, aunque yo creo que para desarrollar todos estos conceptos, 5 cuartillas es relativamente poco, pero como siempre hay que poner como una media, pues yo les coloqué que 5 y máximo 15 cuartillas. Yo considero que con 10 o 12 es un trabajo bien desarrollado, cumpliendo con todas las normas que indica la institución. Con esa vamos a desarrollar el ordenamiento jurídico y las leyes y reglamentos que regulan el sistema educativo colombiano lo vamos a hacer con un ensayo o esquema. Las orientaciones que yo les mandé en la plataforma están más o menos una orientación de cómo hacer un ensayo o un esquema. Le di las dos alternativas, o hacer un ensayo o hacer un esquema. A mí me parece más, para desarrollarlo, me gusta más la idea del esquema, pero si lo quieren hacer a través de un ensayo, están en su libre albedrío. La última actividad, que es una actividad formativa con la que vamos a cerrar el plan de actividades, es una red semántica, un verbo icónico o un mapa mental. También tienen 3 alternativas donde ustedes van a hacer como un compendio de todo lo que desarrollamos en las 3 unidades anteriores. Como podrán ver, pues relativamente son unos aspectos bastante interesantes, que lo que nos toca es que tener conocimiento de la ley, saber buscar la ley, qué les oriento, qué les recomiendo. Siempre cuando estén buscando en diferentes páginas de internet, yo siempre les aconsejo mucho el Google académico. El Google académico son trabajos académicos de investigación que son bastante actualizados, que tienen soporte científico bueno y siempre estén buscando las leyes actuales. Acuérdense que la ley de educación ha tenido ciertas modificaciones, las últimas, entonces usted siempre escriba la palabra actual. ¿Para qué? Para que, para que puedan no irse a equivocar. Tengan mucho cuidado porque la mayoría de las leyes, los aspectos de la constitución de nuestros países son similares, más no iguales. Acuérdense que el sistema jurídico nuestro está derivado del derecho romano, que es de Italia hacia acá, lo que es el occidente del mundo. Nosotros todos tenemos normas y aspectos similares en nuestras constituciones y en nuestras leyes, mas no iguales. Eso es lo que tienen que tener muchísimo cuidado, porque se lo digo por experiencia casuística. Tuve una vez unos estudiantes que me mandó un trabajo buenísimo, pero estaba hecho con la Constitución de Argentina.
y no con la Constitución colombiana. Entonces, nada más con el simple hecho de ya haber utilizado otra constitución, su trabajo pues está mal elaborado. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. En Google conseguimos de todo. Precisamente como conseguimos de todo, hay que tener mucho cuidado que ese todo no nos esté afectando en ninguna parte de, mm, de ninguna parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Que eso no nos vaya a afectar el trabajo. Cualquier duda, cualquier inquietud, ahí está mi teléfono, me pueden mandar un WhatsApp, correo electrónico. No acepto trabajos a través de mis redes personales, todo a través de la plataforma. Ha sido para mí un placer haber compartido este espacio de aprendizaje con ustedes. El, Solamente resta pues haber llegado de la manera más didáctica posible a ustedes. Nunca, siempre tengan a la mano la Constitución, siempre tengan a la mano la ley 115, cualquier resolución que usted considere que sea necesaria para que su labor docente sea llevada a cabo de la mejor manera, evitando siempre eh, no estarnos enfrentando a problemas porque la ausencia del conocimiento de una ley no nos excusa de las sanciones. Entonces, el docente tiene que tener mucho conocimiento de esa parte, al menos saber las partes más importantes a manejar del sistema educativo. Buenos días y ha sido un placer para Yuraima Coronel haber compartido con ustedes este espacio.